Hola, buenos días. ¿Se me oye? Creo que sí. Eh, no sé de qué voy a hablar porque básicamente ya se ha hablado todo lo que yo quería decir, pero sí que voy a intentar pasar por encima de la agricultura sintrópica. Estamos hablando de agroforestería, se ha hablado de agroforestería ya. ¿Qué puedo deciros de la agricultura sintrópica? Hay muchos conceptos. Hay mucha parte filosófica de cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza, que intentaré abordar en la primera fase de la charla. Después, ciertos conceptos en la sucesión ecológica, que Sergi nos ha dado muchos matices de esta sucesión. Bueno, básicamente lo que voy a hablar es que ya se ha hablado aquí, entonces voy a empezar a hablar, ¿vale? Sí que quiero que quede, no voy a profundizar mucho en lo que es la agricultura sintrópica y sí en un concepto que es de la agricultura sintrópica, que es el agua se planta, ¿vale? Porque podemos cultivar agua. La podemos plantar, la podemos regenerar los ecosistemas a base de plantar y plantar agua, ¿vale? Creo que es este botón, ¿no? Este, este, tampoco. A ver. ¿Qué botón es? Este, no va. Sabía que esto iba a pasar porque yo la tecnología no somos amigos. Eh, Titit, titit. Vale. Estaba parado. Creo que lleva. Ahora. Estaba parado. Perdona. Perdón. Vale. Ya hemos visto un poco cómo la previsión para los próximos años a futuro va a ser de sequía. Creo que no va a ser una previsión a futuro, sino que es una realidad a día de hoy. Eh, Últimamente parece que está lloviendo bastante, pero eh, el historial que traemos es de años muy, muy duros de sequía y muy difícil hacer agricultura, como bien nos comentaba Sergi. Podemos traer una tradición, una manera de hacer, pero nos tenemos que adaptar a este cambio que viene con nuevas maneras de hacer, compartir esta información entre todos. Es muy necesario hacer un nuevo tipo de agricultura y que el conocimiento se comparta entre todos los agricultores. Nos tenemos que empezar a relacionar de una manera diferente entre todas las estrategias. No hay una estrategia para mí que sea fundamental o que sea una panacea para reverdecer los ecosistemas. Nos podemos nutrir de muchas maneras de hacer y esto es a base de estos simposios, compartiendo información y demás. Un futuro muy alentador el que nos espera, pero estamos hablando de optimismo y la agricultura sintrópica siembra optimismo también. Vale, hay dos conceptos, la desertización y la desertificación, ¿vale? Vienen a decir prácticamente lo mismo. Pero la desertización es la transformación de un terreno en desierto en manera general, ¿vale? Y la desertificación está causada por el ser humano, cómo se relaciona con este ecosistema, con los ecosistemas. Siempre, yo últimamente cuando estaba buscando información para este simposio, estamos hablando siempre de desertificación. O sea, es el ser humano es el culpable de hacia dónde estamos avanzando, ¿vale? Siempre lo pintan así, el ser humano es el culpable de todo. ¿Por qué? Bueno, en la desertización son cambios en los ciclos naturales. Allí podemos tocar poca cosa, ¿no? Si nuestro ecosistema está evolucionando a algo más de secano, poca cosa podemos hacer. Pero la desertificación sí está causada por nosotros, ¿no? Los monocultivos tienden a perder agua, los suelos desnudos tienden a perder agua. Y hay un concepto que la agricultura sintrópica que se abra que es la agrominería. La minería es la extracción de minerales del suelo, ¿no? De las minas. ¿Qué está pasando en nuestros ecosistemas si nosotros, cuando estamos extrayendo, en este caso la uva, la llevamos al celler, hacemos nuestro vino y este vino se exporta
y se vende en otro sitio. Estamos sacando minerales de nuestro suelo y lo estamos llevando lejos. Aquellos minerales en el ciclo de nutrientes que de manera natural tendría que haber, se produce aquí y, perdón de la expresión, se caga allí, ¿vale? Entonces estamos exportando minerales. Y es como nos estamos relacionando a día de hoy el ser humano con la naturaleza. Vale, parece ser que el futuro es muy difícil, pero vamos a hablar un poco del ciclo de agua, ¿vale? También Sergi y se ha hablado durante el día, ¿no? Tenemos la evaporación, se condensa y precipita. Este es un ciclo largo del agua, ¿vale? Que es prácticamente, yo creo que en el colegio nos lo enseñaron a todos. Después tenemos un ciclo un poquito más corto del agua, que es... Bueno, no voy a tocar, buscar el puntero. En la cual la evapotranspiración de los árboles y de la vegetación crea nubes y esta también precipita agua, ¿vale? Entonces tenemos el ciclo largo, el ciclo corto y tenemos un fenómeno muy importante que siempre se nos olvida, que es la condensación, ¿vale? La naturaleza está preparada para poder captar este agua que está en microgotas flotando en el ambiente, están diseñadas para captar esta agua. Y este agua la tendemos a perder. En un monocultivo este agua se pierde. En un suelo descubierto este agua se pierde. Tal vez una de las soluciones es empezar a condensar este agua y a reintroducirla en el suelo. La naturaleza, los árboles, las plantas en general son especialistas en hacer este trabajo. Tenemos ciertas especies, como pueden ser las coníferas, que sí que evapotranspiran poco, pero son verdaderas máquinas condensando agua, ¿vale? La disposición de sus acículas, cómo están pensadas, ¿no? Como embudos para captar agua y redirigirla hacia abajo, ¿no? Perdón. Vale, aquí podemos ver, no se sabe muy bien si es una nube que está pasando, es el agua que está evaporando, la están condensando estas plantas, pero eso está agarrado allí, en aquel ecosistema, y es mucha humedad ambiente que se está metiendo en el suelo, ¿no? Podemos ver, esto es en la Terra Alta, Corbera d'Ebre, un día con esta boira pixenera, ¿no? Con esta neblina, como en este caso es un junco, como está condensando agua, y esto fueron 2 o 3 días de esta condensación, capturando este agua de la condensación en un ecosistema en el cual la pluviometría anual, estamos hablando de en la Terra Alta, pueden ser años muy secos de 250, 350, pero este fenómeno está pasando muchas veces al año y este agua la estamos perdiendo. Vale, después está el ciclo del agua que hace la planta, ¿no? Llueve, el agua se infiltra, el árbol la sube, pero ¿por qué el árbol sube el agua? El agua es como el conductor, es el autobús para subir estos minerales, estos nutrientes que están en el suelo y redirigirlos a las hojas, a las ramas, construir la planta. Parte de esta agua se evapora, ¿no? La evapotranspiración, súper necesaria para este ciclo corto del agua. Otra parte se la guarda ella para sí. Estamos hablando que más o menos el 50% del agua que ella captura es la que evapora, ¿vale? Entonces, podríamos decir que prácticamente las plantas en sí no quieren agua, quieren humedad, ¿no? No necesitan agua para vivir. Bueno, entre comillas. No necesitan agua para vivir, necesitan más bien humedad, porque casi toda el agua que tienen la evaporan. Y mucha agua la concentran y la almacenan en sus cuerpos. Vale, entonces, si pensamos que las plantas almacenan agua en su cuerpo, podríamos hablar de 4 estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, y en un formato de ser vivo, que es planta. Y he querido poner la chumbera porque para mí no hay un ejemplo más resiliente de una planta capaz
de trabajar en condiciones en suelos súper degradados, almacenando un montón de agua. Básicamente una pala de estas de chumbera puede pesar 2 kilos, que básicamente será 1,9 kg de agua. Y creo que me quedo corto, ¿vale? Entonces pensemos que el hecho de plantar, estamos plantando agua. Las plantas son las que generan el agua. No sé si habéis oído hablar de Fukuoka, ¿no? Esta frase de Fukuoka fue en un desierto americano donde me di cuenta que la lluvia no viene del cielo, sino del suelo. El desierto no es debido a la falta de lluvia. La lluvia deja de caer porque la vegetación ha desaparecido. Cuanto más plantas pongamos, más agua tendremos en nuestros ecosistemas. Después viene el manejo, como bien hemos estado hablando durante toda la mañana, ¿no? Cuándo cortar, cómo cortar, este manejo es muy importante. ¿Vale? Bien. La agricultura sintrópica. Este señor de aquí se llama Ernest Goss. En la actualidad tendrá 75 años o así. Hace 40 se instala en Brasil y empieza a regenerar un ecosistema, siguiendo una sucesión natural de este ecosistema e intentando llevar un suelo súper degradado con prácticamente cero vegetación a lo que hoy en día son 500 hectáreas de selva amazónica, de las cuales él trabaja 6 o 7, el resto es un parque nacional. Ha recuperado 7 acuíferos que había de manera natural en este ecosistema. ¿Y cómo trabajó? Con los procesos naturales. ¿Vale? No quiero profundizar porque no estoy aquí para hablar de la agricultura sintrópica, de la agroforestería. Estoy para hablar de este ciclo del agua y cómo la agricultura sintrópica trabaja con ella. Bien, hemos hablado de cómo el manejo puede hacer más difícil tener disponibilidad para nuestro cultivo. Si contamos que las plantas básicamente son agua en su interior y nosotros tenemos un viñedo, y a la hora de gestionar este viñedo, en la agricultura sintrópica se habla mucho del manejo. Es súper importante cómo manejamos nuestros ecosistemas, ya que el ser humano forma parte muy activa de este ecosistema, ¿vale? Ya no somos aquel agricultor que viene, pasa el arado y se va a casa. La agricultura ya no es la excusa para irme de casa porque he discutido con mi pareja, ¿vale? Que es una realidad a veces. El ser humano forma parte súper importante como aquella micorriza, como el sol haciendo fotosíntesis, como un pájaro que viene a dispersar una semilla, como un caracol. Todo es importante en la agricultura sintrópica. Y el ser humano también, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a gestionar estos ecosistemas. ¿Cómo podemos aportar agua? Sabiendo que la planta básicamente es agua. Si yo tengo aquí mi viñedo, y voy a usar el taburete, ¿vale? Y tengo una cubierta vegetal aquí. Sí que estamos hablando de la evaporación y que la evaporación es súper... la evapotranspiración puede capturar este agua para que le falte agua a la viña, ¿no? Si yo entiendo que esta planta, y voy a buscar especies de fácil rebrote, y la aprendo a manejar y a cortarla en su momento más apropiado, puedo coger toda esta biomasa y aportársela al viñedo, haciendo un acolchado, ¿vale? Esta planta, cuando empieza a descomponerse, este agua que está en el interior lo va a aportar al viñedo. Estoy controlando la evapotranspiración, ¿vale? El agua que hay disponible es para el viñedo, pero aparte le estoy aportando todo este agua que tiene esta planta en el interior al viñedo. Cuantas más plantas tengamos, más agua tendremos en el ecosistema. Y es un crecimiento exponencial. Más agua, más plantas, más agua. No quiero repetir en la sucesión y demás. Es interesante porque a veces, no sé, la visión desde aquí de las caras es muy interesante. Vale. Hay un concepto en la agricultura sintrópica que dice que es la estratificación, ¿vale? Normalmente cuando estamos hablando de la estratificación en los bosques,
o cuando estamos hablando en un bosque de alimentos y demás, se busca siempre el porte del árbol. Vale. Entonces estamos pensando, pues si yo tengo un árbol que hace 20 metros de altura, pues será el estrato emergente, y si tengo un árbol que hace una copa de 10 metros, pues puede ser un estrato alto. En la agricultura sintrópica no se mira el porte del árbol en sí, sino en el ecosistema donde se desarrolló, ¿vale? Como especie. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un limón. Los cítricos se desarrollaron en un bosque caducifolio, ¿vale? Entonces, por encima había un estrato alto y un estrato emergente. Cuando los estratos por encima tiraban la hoja, entraba en producción. Este es su ecosistema natural de los cítricos. Si nosotros mirásemos el porte de estos cítricos y lo colocásemos en relación a su porte, nos podría salir un estrato alto. Y entonces es cuando vendrían aquellos seres que tienen la naturaleza para manejar el ecosistema y para sacarlo del ecosistema porque no está siendo efectivo al haciendo fotosíntesis. Bien. Son tantas cosas. Vale. ¿Cómo podemos capturar todo este ciclo del agua, el ciclo largo, el ciclo corto, el ciclo propio de la planta en los sistemas agroforestales basados en la agricultura sintrópica? Sabemos que hay una evaporación, evapotranspiración, ¿no? Esto está claro. Y la condensación atmosférica, ¿no? El agua que evaporan las plantas de aquí abajo son condensadas en el estrato superior. Y el estrato superior condensa la evapotranspiración de los estratos inferiores. Y estos estratos son condensados en el estrato superior. Y todos estos estratos son condensados por el estrato emergente. Entonces estamos hablando que de toda la superficie que tenemos evapotranspirando, hay mucha agua que vuelve al sistema a través de la condensación del agua. Esta condensación, estas plantas que están preparadas para condensar. ¿Sí? ¿Entendéis? Bueno, dejamos para el final alguna pregunta. Vale, como podéis ver, hay unos porcentajes que si los sumamos se dispara, ¿no? Del 100%. Todo es porque lo que hay arriba y abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este eucalipto por abajo va a tener una raíz muy poderosa. Entonces, este cítrico tendrá una raíz que vendrá más superficial y todas pueden vivir en el mismo espacio de terreno. Entonces, estamos hablando de que las plantas lo que quieren hacer es fotosíntesis y en este pequeño espacio pueden convivir todas porque el sol es suficiente para que todas entren y puedan trabajar. ¿Vale? Entonces, cae la pluviometría, las plantas evaporan este agua, se condensa en los estratos superiores y vuelve al sistema. Y estamos rehidratando los sistemas. ¿Cómo podremos llegar a esto en nuestras realidades hoy en día? Está claro que si yo vivo en el Penedés y quiero arrancar un sistema agroforestal con viña, en un viñedo, y meto eucalipto, esto es un aguacate, esto es un limón y por debajo hay arándanos, esto se me muere, seguro, si yo no riego. Tenemos que buscar, como bien ha dicho, no recuerdo los nombres, ¿Laura? Sí. Como bien ha dicho Laura, ¿no? Tenemos que buscar aquellas especies, aquí no hay una receta, que puedan trabajar en nuestros ecosistemas, en el secano estricto de aquí, ¿no? Pero si guardamos esta estratificación, incluso para mí, en las cubiertas que sembramos, si conocemos esta estratificación de las plantas que tenemos, estas cubiertas van a ser mucho más resilientes a la hora de captar y de almacenar el agua, de condensar el agua, y va a haber menos evapotranspiración. ¿Vale? Los porcentajes a la hora de implementar estos sistemas, el 20% de la superficie lo ocuparemos con el estrato emergente, el 40% de la superficie con el estrato alto, el 60% de la superficie con el estrato medio y el 80% con el estrato bajo. Esto no es fijo porque esto es
Este porcentaje durante el año mediante la poda va variando. Normalmente se tiende a podar el estrato emergente prácticamente a ras, dejando un poste prácticamente de la luz. Y habría que ver nuestro foco productivo en este caso. Si fuese el limón, toda la biomasa que hay aquí es para dar de comer al limón. Me da igual que esto sea un aguacate y aquí sea un arándano. Si mi foco productivo es el limón, todas estas especies son para dar de comer al limón. Cuando yo podo aquí, arriba, abajo, hay una pérdida de raíces. Estas raíces son como mangueras de agua. Este agua ya la tengo capturada y puesta en el subsuelo. Agua disponible para este limón la pueda recoger. Toda la biomasa que está aquí arriba la pongo al pie del limón. Toda esta agua encapsulada en forma de planta, mediante los procesos de la naturaleza de descomposición de la materia orgánica, va a volver aquí al sistema. ¿Vale? Entonces tengo agua subterránea, agua encapsulada en forma de planta, de ser vivo, que se la pongo disponible aquí arriba. Después estos procesos de descomposición, liberando ácidos húmicos y fúlbicos, ya tengo el abono suficiente para no depender de insumos de fuera, ¿vale? De traer un estiércol y de traer cualquier fertilizante de fuera. Entonces son sistemas resilientes, tanto en la captura de agua, en la captura de nutrientes, solo necesitamos conocimiento, muy complejo, ¿vale? Trabajar de una manera diferente en la agricultura. Y bueno, básicamente es esto lo que nos está diciendo la agricultura sintrópica, que cuantos más plantas tengamos, más agua tendremos en los ecosistemas, que este agua la podemos plantar, encapsularla en forma de ser vivo, haciendo fotosíntesis, porque esto es un crecimiento exponencial, no es lineal. Cuanta más vegetación tengamos, más agua vamos a tener y más resilientes van a ser los ecosistemas. Cuanto más biodiversidad y densidad tengamos, como hemos visto con las microrrizas, más resilientes van a ser los ecosistemas. Mayor biodiversidad aquí va a activar una vida microbiana abajo mucho mayor, ¿vale? Tenemos plantas con sistemas radiculares muy poderosos que están subiendo nutrientes, que están en capas del suelo que no son accesibles para nuestros cultivos a lo mejor, con un ciclaje de nutrientes, aparte de la condición atmosférica, ¿no? Todos los beneficios ecosistémicos que tienen los árboles. Tendremos más sombra, refugio de la biodiversidad. Vale. El agua se planta, pero el agua es planta, ¿vale? Así que os invito a que plantéis agua, cultivéis el agua. El agua se puede cultivar y se puede cosechar, ¿vale? ¿Cómo arrancaría yo un sistema de viñedo donde poder almacenar muchísima más agua? Sergi nos ha puesto un ejemplo muy claro. Tenemos suelos desnudos, suelos que no tienen la capacidad de retención de agua, no tienen la capacidad de fertilidad, no tienen esas condiciones para albergar más vida. Empecemos con estas grasas y no hace falta tirar a una chumbera, ¿vale? Porque está mal catalogada como invasora, para mí, ¿no? Pero tenemos en nuestros ecosistemas plantas autóctonas que pueden trabajar perfectamente en esos climas. Vamos a introducirlas, vamos a empezar a captar agua, vamos a regar con ellas nuestros viñedos y empezar a hacer una agricultura un poco diferente. ¿Qué nos va a traer esto? Más trabajo. Tendremos que aprender muchas más cosas, desaprender cosas que nos han explicado. Cuando este tipo de agricultura o la agroforestería entra en la vida de las personas, hay unos 2 años en los que te vuelves un poco friki, digámoslo así, no te empiezas a relacionar igual con las personas, ¿vale? Eres un loco que está subido en un árbol, en una rotonda, recogiendo semillas. Cuando esto ya te vuelves un poquito a la normalidad, ya puedes relacionarte de otra manera diferente con las personas. Se convierte en un monotema también, ¿vale? Intercambiando semillas, intercambiando... Al fin y al cabo, una semilla también es agua.
intercambiando agua, intercambiando biodiversidad. Nada, os invito a que plantéis agua. El agua la podéis plantar, la podéis cosechar y la podéis aportar a vuestros cultivos. No hace falta hacer agricultura sintrópica, ¿vale? Simplemente haciendo cultivos más biodiversos, sobre todo jugando con la estratificación. Yo creo que es muy importante, desde una cubierta vegetal a árboles bien estratificados, podremos captar mucho más agua, sembrar mucho más agua y conseguir retener este agua en los ecosistemas. Nada, muchas gracias.